Aló gente, ¿cómo están? Yo bien, nadie me preguntó, pero nada me tardé en subir el capítulo por temas de trabajo y que los días que tenía libre no me sentía inspirado para escribir y adaptar bien la película, pero ya me armé el guión y ya estoy. Capítulo 44. Goku vs Superman. Con Goku. Restaurante de Metrópolis. Goku junto a Dick se encontraba comiendo en un restaurante. Ellos habían acordado en venir a comer ya que Gotham estaba muy tranquila. Ya que Goku la noche pasada se encargó de que todos estuvieran en la prisión, ya era cuestión de tiempo en que salieran todos nuevamente, pero por ahora se relajarían. Goku, nos están mirando todos hace como 2 horas, dijo Dick de manera avergonzada. Goku seguía comiendo y comiendo. ¿Viendo qué? Preguntó Goku, levantando la mano para que el mesero venga a retirar los platos. Bueno, están viendo a un perro muerto de hambre, dijo Dick de manera retórica. ¿Sabes? De la tierra que vengo tú y yo no nos conocimos bien, dijo Goku. ¿A qué te refieres? Preguntó Dick. Bueno, tú junto a Jason vinieron a presionar a Bárbara para que estuviera del lado de Batman y pudieran encontrar una debilidad para mí, dijo Goku sonriendo. Oh, eso es inesperado escucharlo, ¿y al final qué pasó? Inquirió sorprendido Dick. Yo simplemente les dije la verdad a ti y a Jason, no tengo una debilidad como tal, luego nos empezamos a llevar bien, respondió Goku. Ya veo, ¿y tu lugar principal de dónde vienes, no lo extrañas? Preguntó Dick. Él no sabía nada de Goku, simplemente que no era de este multiverso, un tema que le costó entender al principio. Te mentiría si digo que no, me gustaría ver qué tanto crecieron mis hijos y mi nieta, tiene que ser muy fuertes, dijo Goku con una leve sonrisa, mientras miraba fijamente su vaso de agua. Dick sonrió a eso, de todo el tiempo que pasó con Goku, algunas veces por órdenes de Batman, nunca notó maldad en él, era una persona extraña. Era como hablar con Clark, pero con alguien más infantil que no tenía maldad en ninguna acción. Aunque se notaba su madurez en ciertos puntos. En tu lugar de origen, por lo que dices todos son muy poderosos. Dijo Dick sonriendo, él se lo estaba pasando bien en este día con el Saiyajin. Ahora que conozco a sujetos de esta tierra diría que solo, Vegeta, Bills y su maestro, y aquellos que están en su rango, podrían venir aquí tranquilamente, si como Bruce dice, en cierto punto Clark es controlado mentalmente y no se contiene, sería algo muy desastroso y no sabría decirte un resultado, dijo Goku aún manteniendo la sonrisa. Pero veo que no tienes miedo a eso, dijo Dick. No, porque sé que mi fuerza la tendré que demostrar, si me rindiera en estas tierras estaría defraudando a todos mis amigos y familia, en especial a mi mejor amiga, que le prometí que no moriría, dijo Goku. Te haré otra pregunta, dijo Dick pidiendo la cuenta, para que pudieran salir de ahí. Claro, las que quieras, hoy estamos libres, dijo Goku. Según lo que me contó Bruce, Darkseid es un enemigo formidable que pudo noquear a Superman, dijo Dick. Es un sujeto fuerte, lo devolvimos por el portal, ya que estábamos todos golpeándolo y yo llegué para empujarlo, dijo Goku. En una pelea contra él, ¿quién ganaría? Preguntó Dick, ya que era consciente de que noqueó a Superman. En un escenario en el que nos encontremos a solas peleando, las cosas se complicarían, decía Goku pensando. ¿Perderías? Intentó afirmar Dick. Lo vencería, le corrigió Goku con una sonrisa. Dick sonrió a esa confianza. Banco de Metrópolis. Adelante hazlo, no creo que quieras matar a un policía. Decía un policía que estaba siendo sujetado por unos atracadores que tenían una armadura completamente desconocida. ¿Por qué no? Dijo el ladrón con una sonrisa, indicando que no le importaba matar a los policías. Estando a punto de matarlo, unos tiros en su pecho y su cabeza que estaban cubiertos por la armadura. Él intentó matar al oficial que estaba en el suelo disparándole. Pero en ese momento un láser rojo le cortó las armas que tenían. Unos toques en su hombro lo hicieron voltear. ¿Nunca te preguntaste cómo se sentiría caer de una gran altura? Preguntó Superman, moviéndose a supervelocidad, poniendo a salvo a los oficiales.
luego tomó por la espalda al asaltante y lo llevó al cielo, dejando que caiga en el auto, quedando inmóvil. Al siguiente lo hizo dar vueltas en el aire y lo mandó al suelo de un puñetazo. Maldita sea, fue lo dicho por Manide. No te molestes, al lugar que serás enviado tiene 3 comidas al día y apaga sus luces a las 8, dijo Superman de manera seria. Manide intentó dispararle, pero Superman se movió más rápido y lo tomó de un brazo haciéndolo girar y tirándolo contra un edificio, para seguido romperle por completo la armadura. Ya deberías saberlo Manide, nadie arruina mi ciudad y se sale con la suya, dijo Superman con una sonrisa burlona. La policía en eso comenzó a llegar para llevarse a los detenidos. Sé que te he dicho esto miles de veces, pero no sé qué haríamos sin ti Superman, dijo el alcalde. Suena a que quiere mi voto, señor alcalde, aún lo tienen a Goku, dijo Superman. Oye, ese es mi amigo Superman. Gritaba un sujeto que parecía marinero. Vivo Vivowski, ¿cómo está el marinero más desafortunado? Preguntó Superman saludándolo. Oh vamos, no tuviste que rescatarme tantas veces, además ya no soy un marinero, ahora tengo un restaurante, venga una foto para el lugar, dijo Vivo, tomando a Superman con toda la confianza del mundo. Para su mala suerte su teléfono no funcionaba, pero para salvarlo, ahí se encontraba Jaime Olsen para tomarles la foto. Gracias grandote, dijo Vivo saludando a Superman y yéndose del lugar. Alguien de la liga intentó llamar por el comunicador Superman, hasta que apareció más rápido que la luz, Flash. Hola, ¿qué hay? Dijo Flash, como militar. Necesito irme a otro lugar, ¿me podrías ayudar con la limpieza? Dijo Superman con una sonrisa, haciendo que al mismo tiempo la sonrisa de Flash se borre al saber por qué lo habían llamado. Con todo esto van a pensar que soy un equipo de limpieza, cerca de aquí me han llamado los policías, para sujetar a Goku que estaba pidiendo más comida y no se la querían dar, estaba junto a Dick Grayson, dijo Flash dando un suspiro. Superman rió a eso. Sí, los he visto, cada día me cae mejor, dijo Cyborg que había llegado al lugar. ¿Y no me ayudaste? Sabiendo que entre este mastodonte y Goku se equiparan en fuerza, dijo Flash de manera molesta. Quería ver cómo te las apañabas, Y. ¿Con qué demonios te enfrentaste? Dijo Cyborg mirando los autos dados vueltas. Una banda de Intergang que tenía armadura gracias a una caja madre, dijo Superman. Y no es todo, esta armadura es de Apocalypse, dijo Cyborg. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Flash. Yo estoy hecho de la misma armadura, dijo Cyborg con ironía en su voz. Oh genial, residuos de nuestra pelea con Darkseid, dijo Flash. Esto lo tengo que llevar con alguien que sepa del tema, lo llevaré con mi padre, dijo Cyborg. Si quieres puedo llevarte con él, sé que no te llevas muy bien, intentó decir Superman. Descuida, los problemas hay que afrontarlos sin huir de ellos, y así no te molestaré con la limpieza, dijo Cyborg yéndose. Te debo una Flash, dijo Superman también yéndose del lugar. Me debes como 13. Exclamó Flash, ¿habrá límite de edad para entrar a los jóvenes titanes? Con Goku. Sigo sin saber por qué Flash me tuvo que dejar en mitad del mar, dijo Goku todo empapado, mientras seguía caminando por las calles de Metrópolis. Este ya había dejado a Dick en Gotham, ya que quería ir a ver a Bárbara. Él ahora estaba cerca del ki de Superman, apresuró un poco el paso y a la lejanía vio a Lois Lane, él no podía decirle al Clark de su antigua tierra que esta Lois era más linda que la suya, sería un golpe bajo. Hola Lois, gritó Goku saludando. Lois confundida se dio la vuelta, distinguiendo a un sujeto con pelos alocados que la hacía reír con cada payasada que hacía. Hola Goku, ¿la Liga de la Justicia no te dio ninguna misión? Preguntó Lois, hablar con él siempre se le hacía raro, ya que era amigo de Clark y antes de ponerse de novio con él lo veía como un ñoño. No realmente, estaba con un amigo comiendo, hasta que no me quisieron dar más comida y Flash me dejó en mitad del mar, dijo Goku escurriendo un poco más su musculosa blanca. Lois rió a eso. ¿Nunca te sacias?
No puedes comerte toda la comida de un restaurante así como así, dijo Lois aún riendo. Goku iba a contestar a eso, pero notó una presencia en el cielo. Oh mira, ahí viene Clark, Superman, dijo Goku nervioso. Él sabía que Clark aún no le decía su identidad a Lois. Me debes una entrevista, eres igual de interesante que Superman. No creo que sea para tanto, dijo Goku apenado. Oh, hola Goku, señorita Lane, dijo Superman sorprendido de ver a Goku ahí. Él lo vio detenidamente y una risa leve salió a su contra. ¿Qué es lo chistoso?, dijo Goku con una cara de póker. ¿Flash te dejó en una pileta o algo así?, preguntó Superman con una sonrisa. En el mar, dijo Goku aún manteniendo su cara, causando que Superman ría más. Lois se aclaró la garganta. Dijiste que máximo 2 minutos, reclamó Lois. Bueno, es que había unos sujetos con armas de Intergun, dijo Superman dando su excusa. Goku por su parte lo estaba siguiendo adentro de aquel edificio, estaba aburrido y quería saber qué hacía Clark en este lugar. El motivo principal lo estaba notando, y era estar con Lois. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Aquella charla que tuvo con Dina, fue otro momento en el que aprendió varias cosas. ¿Qué será de Bárbara? Ha pasado mucho tiempo, solo espero que no esté pasando nada malo, pensaba Goku, sin saber que el hijo de un dios estaba buscándolo en su tierra de llegada. Tus historias sobre mi bueno Goku, nos han ayudado a ganarnos la confianza de la gente, y es hora de que vean la tecnología que trajo a este ser a su planeta, dijo Superman, hablando a lo último por él. Lois ya sabía que Goku había aparecido en esta tierra como por obra de magia, o así se lo dijeron. Es verdad, gracias por eso, pero aún no me quieren dar la suficiente comida, los veré luego, dijo Goku amargado, yéndose con las manos detrás de su cabeza. Lois y Superman se miraron y sonrieron. Debe ser el uno de los miembros de la liga más divertidos, ¿verdad?, dijo Lois. Entre Flash y él compiten cada día, dijo Superman sonriendo. Ellos dos vieron todo sobre la nave de Superman, en la cual llegó a la Tierra. Ya luego de eso Clark la llevó por los cielos al trabajo, y no podía creerlo. Goku y Flash lo molestaban de que estaba completamente enamorado y no lo quería ver, pero al estar con Lois se sentía completamente feliz. Tal vez en todas las tierras estaré con ella, pensaba Clark con una sonrisa, al recordar que Goku le dijo que en su tierra él ya estaba casado con Lois. Tierra 38. Metrópolis. Te lo preguntaré una vez más, a la siguiente no responderé de una manera amable, fue lo dicho por Wonder Woman, la cual empuñaba su espada con dirección al cuello de su supuesto hermano por sangre de su padre. Tú debes ser la patética hija que tuvo mi padre, no te ves tan amenazante, tengo la orden de llevarte lo más lastimada posible con mi padre, me dijo que no pasaba nada si arranaba una que otra extremidad, fue lo dicho por Hércules, que sonría de manera sádica al pensar qué parte sacaría. Diana puso una cara de asco al notar las intenciones de Hércules. ¿Qué es lo que buscas en la Tierra?, fue la pregunta de Diana, que ya estaba en pose de pelea ante la duda. Será mejor que respondas, fue la voz de otro hombre que llegó volando. Superman, dijo Diana aliviada de tener apoyo. Busco al sujeto que se cree un dios, dijo Hércules. Clark y Diana se confundieron. No se hagan los idiotas, hay un sujeto que hace tiempo expulsó un poder divino, el cual es una falta de respeto a los verdaderos dioses, dijo Hércules. Creo que se refiere a Goku, pero él no ha aparecido en 9 meses, ya casi pasará un año, dijo Superman. No digan tonterías, seguramente lo tienen escondido por ahí, y se los sacaré a la fuerza, no me importa cuántos humanos insignificantes tenga que matar para hacerlo aparecer, dijo Hércules. Él iba a decir algo más, pero un puñetazo de Superman lo envió a volar lejos del lugar. Supongo que viene del Olimpo, tomaré en cuenta el consejo de Goku, no me contendré, dijo Superman volando rápido hacia Hércules. Diana vio eso y comenzó a volar también, ella tampoco permitiría que eso pasara. Superman llegó a donde lo envió y lanzó su visión de calor, quemando el brazo de Hércules. Esto lo pagarás con tu cabeza, dijo Hércules, lanzándose por Superman, pero en eso una patada en el rostro por parte de Diana lo envió de vuelta al suelo.
Maldita perra, como quieran, a ti te mataré y a ti te tendré como mi perra caminando a cuatro patas, dijo Hércules molesto. Tierra Cero. Empresa del Lex Luthor. Lex se encontraba observando su computadora en tiempo real algo que estaba sucediendo en el espacio, sobre el transportador Excalibur. Rápido, hay que movernos, si no esa cosa chocará con nosotros, fue lo dicho por los astronautas que estaban moviéndose por la nave apresurados. Me gustaría saber de qué quieren huir, tenemos otro satélite cerca. Fue lo dicho por Lex, el cual estaba tranquilo mirando a la gente que estaba desesperada. La cámara cambió y se mostró un meteorito enorme. ¿Notas algo raro en ese meteorito?, inquirió Lex. Se nota abollado, dijo una mujer que estaba a su costado observando la pantalla también. Más bien diría embarazado, dijo Lex. Lo siguiente que vieron fue caer al cascarón gigante en el norte Atlántico. Con Goku, Diana y Clark. Ellos estaban metidos en una especie de simulación, mientras entrenaban. Muy lenta, dijo Goku, el cual esquivó un tajo de la espada de Diana, él se encontraba en su fase blue. Seguido de eso barrió los pies de ella, para luego tomarla de una pierna y lanzarla al cielo. No te distraigas, fue Clark que llegó del costado y le dio un derechazo en el rostro a Goku, enviándolo a estrellarse contra una pared, haciendo que la simulación se tilde por unos momentos. Demonios Clark, eso dolió, dijo Goku sobándose el rostro. Te dije que me llamaras por mi nombre de héroe, dijo Clark suspirando. Pero ahora estamos entre nosotros, no veo el problema, dijo Goku. Mientras no lo confundas cuando estemos en público, dijo Clark con un suspiro. Y tú no te confíes en las peleas, dijo Diana que amarró con su lazo a Goku. Ahora dime, ¿quién es la mujer más fuerte de esta tierra?, dijo Diana con una sonrisa. El lazo actuó y Goku habló. Tú, fue lo dicho por Goku. Eso es subirte el ego para ti misma, dijo Clark negando con la cabeza. Lo sé, pero me gusta molestarlo, dijo Diana soltando a Goku. Chicos, Lantern ya lo hizo, fue lo dicho por Kibor. Sujétense, dijo Goku, Diana y Clark hicieron caso y fueron teletransportados a la atalaya, asustando a Flash. Dios, soy rápido para prevenir cosas, pero esto no, deja de intentar darme un paro cardíaco, dijo Flash. Perdón Flash, pero tu ki fue el primero que se me vino a la mente, dijo Goku riendo. Vas a hacer que me sonroje, dijo Flash. Si me lo robas te parto las piernas, dijo Diana pasando a su costado, yendo a la mesa. Flash pasó saliva duro. Bien, ya estando todos, vayamos al siguiente punto, presupuesto operativo para el siguiente año fiscal, los gastos están por encima de lo que las naciones están dispuestas a pagar, dijo Kibor. Yo me encargo Kiborg, sigue, dijo Batman de brazos cruzados. A mi fundación le fue bien este año, me puedo hacer cargo si la fundación Wayne se queda corto, dijo Diana. Batman la vio en silencio. ¿Estás bromeando?, dijo Batman no creyendo la idiotez que escuchó. Luego se pusieron a hablar sobre el incidente de Excalibur. Entonces nos veremos el próximo Batijueves, a la misma Batihora, dijo Kiborg, haciendo que Batman lo mire. Yo no estaré, tengo una junta en la escuela de Damián. Luego de un chiste que Batman no tomó a bien por parte de Flash. Yo a la tarde no estaré tampoco, dijo Flash. ¿Por qué?, preguntó Lantern. Tendrá una especie de boda, dijo Batman. Sí, me casaré al día siguiente, con comida a más no poder, todo muy bien organizado, quedará espectacular, dijo Flash. ¿Habrá mucha comida?, preguntó Goku sonriendo. Es algo familiar Goku, no tengo el sueldo de Batman para darte de comer, dijo Flash. La sonrisa de Goku se fue al escuchar que no estaba invitado. ¿Iris lo sabe?, preguntó Superman. Eso espero, ella eligió el día, dijo Flash con una sonrisa. No me refería a eso, sino a tu secreto, dijo Superman con algo de pena de preguntar. ¿Es en serio? Se lo he dicho hace años, dijo Flash. No puedes lanzar ese bombazo en la luna de miel, dijo Aquaman.
Goku miraba a Clark y notaba cómo se sentía inseguro de qué decisión tomar. ¿No te preocupa llevar a tu mundo los sacrificios, los peligros?, decía Superman. Clark, de eso se trata, dijo Flash sonriendo. Todos en esos momentos se levantaron para irse a celebrar, excepto Goku y Superman. ¿Vienes, Goku?, preguntó Diana acercándose. Iré en unos minutos, ve tranquila, dijo Goku. Diana lo vio y luego a Clark, que estaba pensativo y sin saber qué hacer. Entiendo, eres muy amable, dijo Diana robándole un beso en los labios, nos vemos. ¿Por qué no fuiste?, preguntó Clark, que notó cómo el Saiyajin se quedó ahí en la sala. Noto duda en tu actuar, amigo, dijo Goku colocando una mano en su hombro. No sé qué hacer con esto, no sé si sería lo correcto traerla a mi mundo, dijo Clark mirando fijamente la mesa. Mira, no soy muy bueno dando consejos, pero te diré algo. Yo, gracias a la relación que tuve con tu prima de otra tierra, entendí bastantes cosas, me han enseñado muchas cosas sobre las relaciones, aún sigo aprendiendo, pero siempre me dijeron que una relación se trata de confiar siempre en tu pareja, ya si sean de distintas razas, tienen que tener esa confianza para seguir avanzando, decía Goku de manera seria. Pero, intentó decir Clark. De la tierra que vengo, tu prima no es ni de cerca tan fuerte como tú aquí, aunque sean de la misma raza, y más de una vez estuvo en peligro y tuve que actuar para salvarla, incluso pidiendo ayuda a mis amigos, lo que quiero decir que las cosas que tengan que pasar, lo harán, y si en ese momento necesitarás ayuda, ahí estaré, pero no dudes en decirle quién eres, solo será peor, lo sé por experiencia, dijo Goku. Clark le sonrió. Gracias, Goku, aunque me da la curiosidad de cómo protegiste a tu mujer en tu universo, dijo Clark. En mi tierra simplemente amenazaban la tierra o el universo, o solamente querían matarme, simplemente tenía que sobrepasar mis límites para defender lo que amaba, dijo Goku. Entiendo, gracias por tus palabras, dijo Clark. Para eso están los amigos, ¿no?, dijo Goku sonriendo. Clark soltó una leve risa. Me alegra que cayeras en esta tierra, dijo Clark abrazando con un brazo a Goku y caminando junto a él hacia la salida. Al día siguiente. Daily Planet. Clark, luego de pasar una noche complicada con su familia y Lois, ahora se encontraba en las escaleras de emergencia del edificio, hablando con Diana. Recibí el mensaje de alerta, ¿qué pasa?, preguntó Clark. Hay mucho movimiento en tu ciudad, aunque por ahora lo tenemos controlado, dijo Diana. Yo estaré algo ocupado, ¿Goku no está disponible?, preguntó Clark. Anoche salió a entrenar, luego de curar a Dina y no hemos sabido nada sobre él, dijo Diana algo preocupada. Clark se concentró y por el momento no escuchaba sus latidos. Es raro, no lo siento en ninguna parte, dijo Clark confundido. Te avisaremos si te necesitamos, dijo Diana. Clark simplemente cortó la llamada, este día le diría la verdad a Lois. Metrópolis. Ciudad alejada. Los policías habían llegado al lugar, ya que dos bichos gigantes raros con un traje verde estaban destrozando todo lo que veían. Tenían informes de que incluso se pegaban a veces entre ellos. Tienen que ver esto, decía una chica grabando a los sujetos enormes que se pegaban entre ellos, hasta que uno de ellos la vio y estaba a punto de matarla, pero para su suerte, Hawkman llegó para salvarla, enviando a volar de un mazazo a uno de los sujetos, el otro logró atrapar a Hawkman y lo reventó contra el suelo, dejándolo inconsciente al instante y siendo arrojado al cielo. Para su suerte, Lantern llegó y lo atrapó. Seguido de eso fue a enfrentar a uno de los dos monstruos. Es hora de demostrar que los Green Lanterns somos capaces de encargarnos de estos bichos, exclamó Lantern, creando un robot gigante, para golpear a uno de monstruos, estrellándolo contra un edificio. Flash, los civiles, exclamó Batman por el comunicador. Ya están todos fuera de esta ciudad, dijo Flash. Cuando Batman devolvió la vista a la pelea, vio como Lantern estaba a punto de ser asesinado, pero Flash lo salvó, poniéndolo a salvo.
Necesitamos apoyo, recién llegamos y ya cayeron dos, dijo Batman, distrayendo al segundo monstruo, ya que Flash estaba contra el otro. Necesito correr, hasta que lleguen los refuerzos, parece que mis explosivos no le hacen nada, pensaba analíticamente Batman mientras corría por su vida. Con Goku. ¿Sucede algo, muerte? Preguntaba Goku, al ver que estaban en un espacio en blanco. Necesito decirte esto rápido y devolverte al campo de pelea, decía muerte. ¿Campo de pelea? ¿Qué está pasando? Preguntaba Goku ahora serio. El duende de la quinta dimensión me dijo que solo faltan 2 sucesos y volverás a tu tierra, pero aquí viene el giro de tuerca, hay 2 Doomsdays, y eso es obra del enano, explicó muerte. No estoy entendiendo, dijo Goku, no entendía que era ese nombre. Te devolveré a la realidad, solo ten cuidado, es raro que yo te diga eso, no me tendría que interesar nadie pero eres alguien especial, dijo muerte con una sonrisa. Diana, Clark, aguanten, pensaba Goku. Y como el enano te está poniendo a prueba te daré una única ayuda, dijo muerte haciendo brillar a Goku. ¿Qué hiciste? Preguntó Goku, al no sentir nada. Ya lo verás, dijo muerte. Con Clark. Tiene que probar las costillas, vienen con super salsa, acompañadas de una super ensalada, dijo Vivo. Super, dijo Lois con una sonrisa nerviosa. Lo siento, James ama este lugar, dijo Clark apenado por el momento. James Olsen, come costillas con barbacoa de desayuno, dijo Lois mirando la carta, ¿de qué querías hablar? De acuerdo, ¿recuerdas cuando dijiste que ocultaba algo? Pues es verdad, decía Clark. Bueno, al menos no estoy loca suponiendo cosas, dijo Lois. Déjame terminar, solo quería decirte que yo soy Superman, dijo Clark, sacándose los lentes, ante la risa de Lois que no creía nada. Luego de unos momentos de asimilar y que Lois recibiera una llamada de que unos monstruos estaban por llegar a Metrópolis, Clark en eso salió disparado al cielo a ayudar a sus compañeros. ¿Dónde estás, Goku? Fue lo que pensaba Clark mientras volaba. Con la Liga. Toda la Liga se encontraba en las peores condiciones posibles. Batman en estos momentos tenía un hombro dislocado, y se encontraba ayudando a Cyborg, al cual le habían arrancado los 2 brazos. Podemos con esto, Batman, dijo Cyborg, pero al instante cayó inconsciente. Un escombro terminó por caer a las espaldas de Batman, era Diana, la cual estaba algo lastimada, pero estaba bien. ¿Dónde están esas bestias indecentes? Exclamó Diana molesta, pelear contra los 2 era un reto que no podía superar, sumado a que cada vez esas bestias se volvían más y más fuertes cada vez que las golpeabas. Sur, hacia Metrópolis, se dirige al centro, dijo Batman adolorido. Diana tomó coraje y fue en dirección a la ciudad. Clark, Goku, los necesitamos, exclamó Batman sentenciando el auxilio en esos momentos. Metrópolis. Aquellas bestias se encontraban caminando por la ciudad que estaba completamente evacuada, hasta que una patada hizo que ambos chocaran entre ellos. Vengan a pelear, bestias, exclamó Diana incitando a las bestias a atacar. Ella corrió hacia una de ellas chocando puños, generando estruendos por toda la ciudad. No fue por mucho cuando un puñetazo la conectó a Diana, enviándola contra un edificio. Cobarde, no interfieras, dijo Diana lanzando su escudo, dando en la perilla de la bestia, ella lo siguió y empezó a darle de escudazos en la boca, pero parecía que no surgía efecto. La bestia se cansó y la envió contra otro edificio de un manotazo. Diana al recomponerse pudo ver cómo más extremidades puntiagudas salían de aquellas bestias, como si estuvieran mutando. Por era que van a morir. Gritó Diana yendo a atacar, pero un rodillazo en su estómago la dejó sin aire, lo siguiente que recibió fue un golpe de mazo que la dejó estancada en el suelo, comenzando a recibir golpe tras golpe de ambas bestias en el rostro. Ambas bestias se detuvieron al ver que no se movía y una de ellas vio la espada de Diana tirada a su costado. Empuñándola con una mano, el primer pensamiento de la bestia fue matar. Cargando su ataque estuvo a punto de matar a Diana hasta que un rayo rojo lo envió a volar.
No sé de dónde hayan salido, pero me encargaré de enviarlos de vuelta a casa. Fue Superman el cual bajaba del cielo. La segunda bestia que quedó libre fue directamente a atacar a Superman, los cuales se enfrascaron en un agarre de fuerza. La sorpresa vino cuando dos rayos lo impactaron de su costado, viéndose como la primera bestia había sido capaz de replicar el ataque de Clark. Superman quedó incrustado en una pared lleno de personas asustadas. ¿Está sangrando? Fue la pregunta que se hizo una mujer al ver cómo sangre salía de la cabeza de Superman. Ambas bestias habían saltado hacia el edificio. Superman quiso alejarse por las personas, pero no estaba viendo el hueco. Será mejor que dejes de destruir la ciudad. Fue el grito de un Saiyajin que estaba al campo de pelea en su fase 2, invocando un derechazo en una de las bestias, haciendo que atraviese más edificios. Clark vio el hueco y sonrió ante la llegada de su amigo. Mi turno, pensó Superman embistiendo a la otra bestia, llevándosela por los edificios, generando una onda sísmica que sacudió al helicóptero que era de las noticias. Goku, fue la débil voz de Diana, que intentaba levantarse. Hola Diana, perdón por llegar tarde, estaba terminando de cerrar temas, deja esto en mis manos, yo me encargaré de derrotarlo, dijo Goku viendo cómo la bestia mutaba y se levantaba de fondo. Goku, no te contengas, esa bestia no tiene razón, solo piensa en matar, dijo Diana cayendo en una rodilla. Goku se puso serio ante eso y pensó en Clark, él no estaba al tanto de eso. Volteó y apuntó con su mano a Diana que cayó al suelo, lanzó una esfera amarilla que hizo recuperar algo de energía a la amazona. Bien, veamos qué puedes ofrecerme, pensaba Goku, tronando su cuello y arremetiendo contra la bestia, generando un viento que casi hace que el helicóptero. Estas criaturas no fueron identificadas por el gobierno, y dicen que dejó a varios miembros de la Justicia League al borde de la muerte. La pregunta es, ¿Superman y el guerrero Goku serán capaces de evitar el fin de Metrópolis? Fueron las palabras de Lois Lane. En el pasado la fuerza de Superman fue suficiente para salvarnos, pero ahora esta bestia está siendo el reto más grande, y agradecemos que haya otro guerrero llamado Son Goku, el cual se encuentra peleando contra otra de esas bestias, terminó su diálogo Lois. Con Superman. Clark no estaba en las mejores, él se estaba percatando de cómo la bestia se volvía más fuerte con el paso de la pelea, siendo agarrado por la capa para ser lanzado al aire. La bestia lo siguió, ya que iban directo a un puente cargado de persona. Superman terminó por aterrizar ahí dejando varios autos con personas dados vuelta, él intentó ayudarlos, pero la bestia lo tomó y comenzaron a pelear por todo el puente. La clara desventaja la tenía Superman al no poder pelear por las personas, cosa que a la bestia no le importaba. Superman terminó por impactar contra la pared del puente, empezando a ser pateado y golpeado, haciendo que las vigas del puente colapsen y todo comience a desmoronarse. La pelea prosiguió hasta que por parte de Lois las bestias fueron denominadas Doomsday, el denominado los había visto en el helicóptero y les lanzó a Superman generando que las hélices se rompan. Para su suerte, Clark recuperó sus sentidos y logró salvarlos. Lois salió del helicóptero y vio a Clark muy lastimado. Te tengo, dijo Lois intentando sostener a Clark. ¿Y quién te tiene a ti? Dijo Clark bromeado. Tienes que llamar a la caballería, dijo Lois. Goku y yo somos la caballería, dijo Clark mirando cómo Doomsday seguía destruyendo todo. Con Goku. El Saiyajin ya se encontraba en su fase 3, luego de volarle los dos brazos a Doomsday y ver cómo se regeneró y su poder aumentó, la pelea iba subiendo de nivel. Pero ahora tras unos golpes potentes, el poder de Doomsday estaba a la par de su fase 3. Es un tipo muy molesto, lo siento, pero tendré que matarte, no estoy viendo qué razones, pensaba Goku, dejando que aura divina salga a flote. Su pelo se volvió azul y ante un rugido de la bestia, él se lanzó al ataque. Encajando un golpe en el estómago de Doomsday, atravesándolo por completo, pero su sorpresa vino cuando la bestia tomó su puño e intentó conectarlo con su puño, que tenía un filo del tamaño de un machete. Mierda, fue lo que dijo Goku alejándose un poco y dándole una patada en la nuca para dejarlo tumbado en el suelo.
Goku miró cómo la sangre salía y dirigió su mirada hacia su pecho, notando cómo había logrado alcanzarlo. No logró ser profundo el corte, pero era lo suficiente. Me han dañado de peores maneras, dijo Goku escupiendo sangre. Donsdai intentó levantarse, pero ver la mano de Goku frente a su rostro lo hizo abrir los ojos. «Akai», exclamó Goku, desintegrando cada partícula de la bestia. «Maldición, Clark, ¿qué haces?» «Tu ki está bajando», pensó Goku poniendo dos dedos en su frente y apareciendo al lado de Clark. Goku vio como Donsdai se dirigía a Lois y a un Clark que estaba tirado en el suelo, sacando fuerzas de donde no tenía. Goku actuó rápido y lanzó una esfera de ki a Donsdai, distrayéndolo. «Espera, Superman, te matará si te acercas», gritó Goku con toda la voz que tenía, haciendo que Clark se detuviera antes de lanzarse como bala a Donsdai. «Pero», dijo Clark, hasta que vio como el aura azul de Goku volvió a flote. «Lo enviaremos al infierno, los dos, te dije que no te contuvieras, este sujeto no es nada para ti», dijo Goku sonriendo y poniéndose en pose de pelea. Clark con la poca fuerza que le quedaba lo hizo y con un asentimiento de cabeza. Goku lanzó una bola de ki en la cara de Donsdai, volando por completo los cuernos que le colgaban de la perilla. Un golpe del Saiyajin y otro del Kryptoniano en el abdomen hizo retorcer a la bestia. «Hay que matarlo», dijo Goku tomando de lo poco que quedaba de capa de Clark y lo lanzó para atrás, ayudándolo a esquivar un ataque de Donsdai. Goku comenzó a cargar un Kamehameha, mientras que Clark comenzaba a brillar sus ojos. Donsdai intentó replicar el ataque de Clark, pero el Kamehameha le impactó primero. Seguido de eso la visión de Superman se combinó con el Kamehameha, empezando a desintegrarlo poco a poco, hasta que no quedó nada de él, dejando un rastro de destrucción por media ciudad. Clark cerró los ojos y cayó en una rodilla, pero Goku lo detuvo. «Te he dicho que en situaciones así, no te limites en fuerza», dijo Goku a manera de regaño. Toda la liga había llegado y habían escuchado las palabras de Goku. «Lo sé, pero las personas», intentó decir Clark. «Eres lo suficientemente fuerte como para alejarlo de un puñetazo y llevarlo a un lugar despejado», dijo Goku de brazos cruzados. «Tranquilo, Goku, no retes más a tu hijo adoptivo», dijo Diana jugando, aunque se le notaba muy lastimada. «Ey, eso ofende», dijo Clark levantándose. «Bien hecho, todo terminó», dijo Batman que estaba sujetándose el hombro. «Puedo arreglarte el hombro si quieres», dijo Goku sonriendo. «Me tocas y me aseguraré de que Alfred no te dé comida en un mes», dijo Batman dando unos pasos atrás al ver cómo Goku se le acercaba, pero luego se detuvo. Goku se quedó quieto en el lugar y no hizo nada más, no queriendo perder la comida. «Veo que no la pasaron muy bien», dijo Kiboro. «Lo mismo podría decir de ti que te falta un brazo, pero sí, estuvo entretenida la pelea, no debí bajar la guardia», dijo Goku mirando la X que tenía dibujada en el pecho gracias a los desgarros que le causó Donsdai. «Entretenida, casi nos matan a todos, suerte que llegaron, no sé qué demonios estaban haciendo», dijo Lantern. «Chicos, será mejor que nos vayamos», dijo Diana mirando como todas las personas llegaban al lugar, empezando a sacar fotos. Todos ante eso se fueron del lugar. «Espera, Goku, ¿aún quieres ir a cenar a pesar de esto?», dijo Diana tomando de la mano a Goku. «Claro, en ningún momento te he dicho que no, yo estoy bien, es solo un rasguño», dijo Goku quitándose lo poco que le quedaba de su camisa azul. «¿Y todo eso es mío? Los dioses me tendrían envidia», dijo Diana sonriendo. Goku se apenó ante eso. «Iré a ver cómo están Monel y Dina», dijo Goku. «Claro, sin problemas, envíales un saludo de mi parte, iré a ver cómo van los papeles de mi empresa», dijo Diana despidiendo a Goku con un beso en los labios. «Tienes mucha suerte, amigo», dijo Lantern que pasaba a su costado. «Oh, nos vemos gritó Goku saludando a Lantern. «Ese idiota, le dije que no me llamara por mi nombre en público», pensaba Lantern saludando también. Goku puso dos dedos en su frente, localizando el ki de Alfred y con eso desapareció. Con Clark. Clark había llegado a su departamento, dejando su traje a un costado y tirándose a la cama para descansar, había sido un día agitado.
pero el ruido de la puerta lo hizo levantarse nuevamente. Toc toc toc. Ya voy, decía Clark al menos poniéndose unos pantalones cortos y yendo a abrir la puerta. Toc toc, el sonar se detuvo al abrir la puerta, viéndose a Lois que aún mantenía su vestimenta de trabajo. Lois. Ella no dejó terminar la frase ya que se lanzó a abrazar a Clark, cerrando la puerta con la pierna. Estúpido, pensé que morirías. Decía Lois llorando. Clark por su parte estaba sorprendido por la aparición tan repentina. Ya, estoy bien, ¿ves? Como nuevo, dijo Clark riendo, pero sus heridas decían otras cosas. Una cachetada hizo que los chistes pararan y una mirada con lágrimas indicaba que no era el momento. ¿Por qué a Goku se le da bien decir tonterías en estos momentos?, se preguntaba Clark. Espero que le empieces a hacer caso al pelo de palmera, no te contengas, dijo Lois sentándose en el sofá del lugar. ¿Cómo?, intentó preguntar Clark. Te retó como si fuera su hijo, claramente lo escuché al igual que Batman y los demás, yo estaba ahí, dijo Lois secándose las lágrimas y con una media sonrisa, verlo bien en términos buenos a Clark le daba el alivio que buscaba. Luego iré a darle las gracias a Goku, solo dime dónde se aloja o llámalo, terminó por decir Lois. Veo que vienes chistosa, me gusta, luego le diré eso a Goku, ahora quiero disfrutar el momento, dijo Clark viéndola a los ojos. Lois le sonrió y se fue acercando, hasta que conectó sus labios con los del kryptoniano. Con Goku. Goku aparecía en la cocina recibiendo un bandejazo en la cara, recibimiento de Alfred al asustarse. Oh, Amo-son, lamento eso, pero entienda que yo debo defender la mansión a como dé lugar, dijo Alfred limpiando la bandeja con la cual le había pegado. Si mi ki no estaría algo alto, me hubieses noqueado, dijo de manera cómica Goku. No exagere Amo-son, la señorita Dina lo espera en su habitación, dijo Alfred. Oh, gracias por eso, ¿y Monel?, preguntó Goku. Él se encuentra con el amo Dick en la Batcueva, están entrenando, dijo Alfred. Goku no escuchó más y salió corriendo para ver el entrenamiento. Alfred sonrió al verlo correr, era como tener un niño en la casa, algo más simple de adiestrar que Jason Todd, luego lo vio volver. Perdón Alfred, siempre me pierdo, ¿por dónde entro a la Batcueva?, inquirió Goku sonriendo. Alfred negó con la cabeza y lo huyó. Goku al entrar a la Batcueva pudo apreciar el momento en el que Dick barrió con ambas piernas a Monel, tirándolo al suelo. Te he enseñado cómo esquivar eso y no lo haces, recriminó Goku. Hola Goku, dijo Dick con una sonrisa. El Saiyajin le devolvió el saludo. Hola Goku, pues mira llevo esquivando sus juguetes un buen rato, la verdad me he mareado, dijo Monel. Son artilugios, corrigió Dick. De acuerdo chicos, solo me pasaba por aquí para saber que estén bien, iré a ver a Dima, dijo Goku. Qué amoroso de tu parte, dijo sonriendo Dick. Goku dio un salto a la barandilla de atrás y salió de la cueva. Yo aún no me creo que en Dos Tierras haya llamado la atención de Wonder Woman, dijo Monel no entendiendo. ¿En tu tierra también tiene a Diana detrás de él?, preguntó Dick incrédulo. Monel asintió. Con Goku. Toc toc toc. Adelante Alfred, te he dicho que pases, fue el grito de Dima, pero al ver a cierta persona entrar por la puerta sonrió, más por verlo sin remera. Hola Dima, ¿cómo estás?, dijo Goku entrando y cerrando la puerta. Hoy no es mi cumpleaños, pero me gusta lo que veo, dijo Dina. Goku rió nervioso, ya sabía que esto pasaría. Pero a pesar de eso se sentó a un costado de ella. Tengo ser sincera, ya me estoy hartando de estar en cama, dijo Dina. Lamento eso, juro poder arreglar esta situación, el duende ese me quería a mí y no a ustedes, dijo Goku. Ya estamos juntos en esto, dijo Dina. Goku intentó protestar a eso. Mira Goku, en esta situación solo te diré algo, acepta las cosas que no puedes cambiar, ten el valor de cambiar las cosas que sí puedes y ten la sabiduría de conocer la diferencia, dijo Dina dándole un beso en la mejilla a Goku el cual se sorprendió por el accionar. Te haré una última pregunta, antes que me cures y te vayas a dormir, decía Dina.
Claro, dime, dijo Goku. ¿Piensas volver con Kara? Preguntó Dina siendo directa, tal y como iba con su actitud. Goku se quedó viéndola. Pues la verdad es que no, dijo Goku sin más. ¿Sin muchos rodeos? Preguntó Dina. No creo que sea lo mejor, tampoco me apetece, aunque alguien que puede salir dañada aquí también es Diana, ella, decía Goku. Lo sé, si volvemos a nuestra tierra no sé cómo avanzará todo, dijo Dina pensativa ante eso. Goku recién ahora contemplaba ese punto, ¿qué pasará con Diana al momento de volver? Creo que eso lo resolveremos en su debido momento, pensó Goku. Por mi parte creo que seguiré jugando a tu amante, dijo Dina volviendo a su juego, pasando su dedo índice por los labios de Goku, quién sabe, algún día me dejarás dar un paso más. Días después. Restaurante, Londres. Diana y Goku se encontraban almorzando luego de haber entrenado durante unas cuantas horas en su isla, en la cual estuvieron hablando sobre llevar a Dina al rayo púrpura, el cual se encargaba de curar varias heridas, pero no sabían si era posible curar ese tipo de heridas. Probablemente tenga que estar unos cuantos días y el rayo pueda que haga efecto, yo lo dudo, pero con intentarlo no perdemos nada, dijo Diana mirando a Goku. Te lo agradezco mucho, Diana, dijo Goku sonriendo. Me cae bien tu amiga, tiene los ovarios bien puestos, dijo Diana. ¿Los qué? Preguntó Goku ladeando la cabeza, pero solo vio a Diana reír al verlo, no encuentro las gracias. Diana rió más al verlo cruzarse de brazos. Aún te quedan cosas por aprender, las cuales podría enseñarte de manera presencial, dijo Diana cambiando su mirada. Goku se puso nervioso, ya conocía esas miradas. Aquella noche estuvo bien, pero te noté distraído, así que sería mejor repetir, decía Diana sonriendo, pero aquella sonrisa se fue al ver cómo Lantern se aparecía para llamarlos. Lamento interrumpirlo, pero era para recordarles que en 2 horas tenemos una junta con todos los héroes posibles para ver qué podemos hacer en contra de Darkseid, el cual planea atacar la Tierra, dijo Lantern retrocediendo unos pasos al ver la mirada de Diana. Goku miró con seriedad a Lantern, no por el hecho de interrumpir, sino por escuchar el nombre de Darkseid. Ese sujeto es el que enviamos a través de un portal a quién sabe dónde, dijo Goku. Lantern le asintió. ¿Por qué lo preguntas? Inquirió Lantern. Siento su ki a una gran distancia, pero en el planeta en el que está es muy lejano y está lleno de firmas de ki llenas de ira, al igual que los bichos que aniquilamos, dijo Goku de manera seria. Querrás decir que aniquilaste, porque a nosotros nos dieron una paliza, ¿no es así? Dijo Lantern mirando a Diana, esperando que no se enoje ante tal afirmación. Sí, no fui la gran ayuda en esa pelea, dijo Diana. Se lo comunicaré a Batman eso que me dijiste, terminó por decir Lantern, para luego salir volando del lugar. Tengo el presentimiento de que algo no va bien, es la primera vez que siento esto, pensaba Goku. Ey, cariño. Diana movía su mano delante del rostro de Goku, el cual reaccionó con algo de retraso, pero reaccionó. Lo siento, tengo un mal presentimiento, será mejor que llevemos a Dina a tu isla, te pediré eso de favor, dijo Goku parándose. Diana hizo lo mismo y dejó el dinero sobre la mesa. Oye, Goku, espera, dijo Diana deteniéndolo. ¿Sucede algo? Preguntó Goku. Eso te pregunto a ti, ¿qué quieres decir con que tienes un mal presentimiento? Preguntó Diana. Solo te diré algo: si algo se llega a salir de control, huirás del lugar, la pelea en la que nos encontremos, dijo Goku simplemente. Yo no huyo de ninguna pelea, dijo Diana firmemente. Goku dio una sonrisa a eso. Tendrás que hacerlo si te lo digo, dijo Goku desapareciendo de la vista de Diana. Será mejor que me vaya con Dina, dijo Diana comenzando a volar. Mansión Wayne. Ding dong. Fue el sonar del timbre. Hola, señorita Diana, me alegra ver que la señora Son se pasa a saludar, dijo Alfred. Diana se sorprendió por el pronombre. Gracias Alfred, me gusta cómo suena eso, pero he venido por Dina, dijo Diana pasando. ¿Qué piensa hacer con la señorita Dina? Preguntaba Alfred mientras iba caminando por toda la casa.
Voy a intentar curarla, no aseguro nada, pero con intentarlo no perdemos nada, dijo Diana siguiendo a Alfred. No entiendo, espero que se pueda hacer algo al respecto, dijo Alfred. Ellos entraron a la habitación de Dina, la cual estaba sentada mirando la televisión. Oh, no esperaba esta visita tan temprana, dijo Dina. ¿Sabías que iba a venir? Preguntó Diana. Goku hace un segundo estaba aquí y me dijo todo, y desde ya te doy las gracias por intentarlo, dijo Dina sonriendo. Diana le sonrió y se acercó a ella. Noto agallas en ti, eres una mujer hermosa y fuerte, sobre todo valiente para aventurarte a esto con Goku, dijo Diana. No tuve elección a esto, dijo Dina soltando una leve risa. Entiendo, ven, anda, yo te ayudo, hay que curarte de esta desgracia, dijo Diana tomando a Dina como si fuera una princesa. Oh, cuando quieras nos casamos, Goku no creo que se moleste, dijo Dina jugando con ella. Diana solo le dio una sonrisa mientras salía por la puerta. Les deseo mucha suerte, dijo Alfred viendo salir a Diana, recibiendo un saludo por parte de Dina. Ahora que estamos solas, cuéntame sobre ti, cómo conociste a esa persona tan especial que ahora conocemos las dos, dijo Diana comenzando a volar. Supongo que vamos a pasar un buen rato, dijo Dina comenzando a relatar. Con Goku. No soy partidaria de que la fuerza resuelva todo, pero has cambiado esta tierra con tu llegada, decía Muerte sentada en una banca junto a Goku. ¿Qué cambié? Preguntó Goku. Superman debería estar en un coma luego de la pelea con Doomsday, todos pensarían que está muerto y el segundo Doomsday nunca debió aparecer, dijo Muerte. ¿Tengo una chance de salvar esta tierra? Preguntó Goku. Lo que se viene si no actúas con rapidez, enfocando a tus amigos, todo acabará, advirtió Muerte. ¿Todo acabará? Se preguntó Goku. No puedo decirte nada más, creo que te he tomado más cariño del que quisiera, ¿así era la gente contigo en tu multiverso? Preguntó Muerte. Bueno, no lo sé, yo solo, era yo mismo, dijo Goku no sabiendo qué decir. Eso te hace especial, dijo Muerte desapareciendo de su lado. Goku cerró sus ojos notando cómo Diana junto a Dina se movía en dirección a su isla. Solo espero que no se junten en contra mía, pensaba Goku. Horas después. Atalaya. Todos se encontraban reunidos. Batman, Superman, Diana, Constantine, Satana, junto a demás. Para sorpresa de algunos, Goku apareció con ellos. Él miró a todos de manera analítica, notando a personas que nunca vio. Había una mujer que vestía igual que Aquaman, luego otro que llevaba una chaqueta de color marrón, pelo rubio, parecía un vagabundo. Y la mujer que estaba a su lado era una mujer hermosa a su simple vista, vestía un escote blanco, revelando bastante de sus partes. Luego giró la cabeza y vio a Jon, era raro verlo aquí, aunque era completamente diferente. ¿Muerte? Se preguntó Goku al verla apoyada sobre ese sujeto de chaqueta marrón, pero lo sorprendente para Muerte y Goku, fue que algo de molestia sintió ese sujeto y lanzó un conjuro de luz para revelar. ¿Sucede algo, Constantine? Preguntó Aquaman. Sentí un espíritu, aunque es raro, debería de poder verlo, debe ser más poderoso de lo que parece, dijo Constantine, que miró a su pareja. Pero ella estaba viendo de manera curiosa a Goku, el cual miraba hacia el sitio. Tú, el que acaba de llegar, dijo Satana. Goku no dijo nada, ya que vio cómo Muerte desapareció, entendiendo en su mente que esto estaba comenzando, ahora debía estar más atento que nunca. Contesta, ¿qué había detrás de Constantine? Puedo notar que viste algo, lo sé porque soy una hechicera y puedo ver a través de tus ojos, dijo Satana, metiendo algo de presión. No, dijo Goku simplemente, sabía que a ellos no les incumbía la presencia de Muerte. Perdona, dijo Satana. No puedo decirte nada, no es de mi incumbencia, ni de la tuya, con todo respeto, dijo Goku. Satana lo vio detenidamente y notó algo. No eres de por aquí, ¿cierto? Preguntó Satana curiosa. No, pero hago lo posible por ayudar, dijo Goku dándole una sonrisa.
Chicos, tenemos cosas que decir, dijo Clark en voz alta. Goku se detuvo y se quedó en el sitio, viendo cómo ante todos estaban Diana, Clark y Batman al mando. Clark comenzó por mostrar el planeta Apokolips, mencionando todos los ataques que ha realizado Darkseid a distintos lugares. Y cómo ahora su planeta había llegado a su dimensión, indicando que esto era una declaración de guerra. Lo siguiente que mostró en imágenes fueron los distintos planetas que fueron conquistados por Darkseid, viéndose planetas completamente desgastados. Goku apretaba los puños al ver eso. No sabemos cuándo atacará, pero si esperamos, podría ser peor. Nosotros tenemos que atacar, dijo Clark en un tono de seriedad completa. Es una locura, hay que intentar negociar, enviemos a alguien, dijo Lex Luthor, cuya persona para Goku era desconocida, solo por relatos de sus amigos lo tenía de nombre. Dispara al ojo de Cyborg, fue muerte la cual le susurró en el oído a Goku, el cual abrió los ojos por la sorpresa, cosa que fue notada por Satana la cual en todo el discurso lo estaba mirando de pies a cabeza. ¿Qué estás por hacer? Dijo Satana la cual se alejó de Constantine, dejándolo confundido. Goku la vio de reojo. Algo que alterará el ambiente, dijo Goku seriamente. ¿Será para bien? Fue la última pregunta de Satana. Solo recibió una mirada insegura. Lo siento Cyborg, dijo Goku, disparando desde su dedo un rayo que terminó por romper el ojo biónico de Cyborg, alertando a todos, y haciendo que Cyborg caiga al suelo. Recuerda que Darkseid puede ver por su ojo, él es una caja madre, es mi única ayuda, suerte fue el último a hablar de muerte. Goku, ¿qué demonios fue eso? Dijo Lantern listo para atacarlo, al igual que Aquaman estaba en guardia. Goku quiso hablar pero Lantern lo dejó encerrado en una caja que no daba salida a ningún lado. ¿Sabes que yo puedo romper tus juguetes? ¿Qué te hace pensar que él no? Preguntó Diana confundida ante la situación. Lantern rechistó, y en ese mismo instante, una explosión deshizo todo, viéndose a Goku en su fase 2. Cyborg lamentó eso, pero tu ojo es una visión clara de Darkseid hacia nosotros. Recuerda que eres una caja madre, dijo Goku, asombrando a todos. O sea que él nos acaba de escuchar. Inquirió una chica con una capa púrpura. Una nueva visión atormentó a Flash en ese momento, haciendo que se agarre la cabeza. Flash. Inquirió Clark acercándose. Estoy bien, pero quiero decirles algo, yo siempre sufro de visiones, y este suceso de enfrentarnos a Darkseid era pura destrucción y muerte para todos, hasta que llegó él, dijo Flash apuntando a Goku. Sigue, dijo Batman de manera analítica. Goku acaba de darme otra visión al darle al ojo de Cyborg, sigue habiendo muertes, pero habrá menos si él usa su pelo plateado, solo vi eso al final de la visión, luego de tanta muerte tú decides usar tu pelo plateado, si lo usas antes habrá menos, supongo, dijo Flash dando que pensar. No sé qué tanto tiempo pueda mantener el ultra instinto activo, lo dominó, pero tiene desgaste aún pensaba Goku con los ojos abiertos ante lo dicho. Todos miraron a Goku ante lo dicho. ¿Qué opinas de esto? Preguntó Batman a Clark. No importa, hay que planear cómo atacar a Darkseid, sea como sea, dijo Clark enojado, él no podía permitirse una retirada, no luego de saber que esa criatura llamada Doomsday fue enviada por Darkseid. Goku lo miró seriamente y no estaba entendiendo ese actuar de Clark. Apocalipsis. Un portal se terminaba por abrir, en donde todos los héroes comenzaban a salir, sin saber que un ejército completo ya los estaba esperando. Tienen un ki impresionante todos esos sujetos, su ki es similar a esa criatura, tengan cuidado, advirtió Goku de un grito, aunque no estaba seguro de que ellos pudiesen hacer algo. De un grito su fase blue se hizo presente en el lugar, sin dejar ver su aura de ki, teniendo presente su fase completa del blue. Él antes que nada tomó de la muñeca bruscamente a Diana. Goku, eso me dolió un poco, exclamó Diana resintiendo el agarre. Perdón por esto Diana, yo aún prefiero preservarte, dijo Goku de manera comprensiva. ¿Qué estás queriendo decir?, dijo Diana con duda. Su respuesta vino cuando Goku la hizo girar en su propio eje y luego de un momento la revoleó al portal por el cual ingresaron, llevándose consigo a Flash y a Constantine.
Lo siento, dijo Goku, siendo lo último escuchado por Diana, y con eso el portal se cerró abruptamente. Diablos, eso no tenía que pasar, pensó Goku. ¿Qué has hecho?, preguntó Batman, que fue el único que no salió a la lucha. Superman, Lantern, Zatanna y Aquaman ya se encontraban peleando, aunque no la estaban pasando muy bien. Escúchame, si quieres vivir, estos sujetos tienen la fuerza suficiente para matar a todos los miembros, solo Clark puede aguantar, quédate oculto, iré a ayudar, dijo Goku saliendo volando del lugar. Batman con una mirada seria vio como Goku salía volando. Malditas bestias, fue el grito de Zatanna, que estaba siendo rodeada, hasta que un Parademon la tomó por la espalda, y así más Parademons fueron a por ella, siendo atravesada en el hombro por una mano. Pensando que estaba a punto de ser asesinada de manera brutal, su visión se nubló al perder una gran cantidad de sangre. Pero a último momento sintió estar en otras manos, con la visión nublada pudo divisar a aquel sujeto con el pelo azul. «Tú», decía Zatanna con pocas fuerzas. «Kamehameha», gritó Goku retumbando el lugar y eliminando a varios Parademons. Goku se dio la media vuelta y, aprovechando que ningún enemigo más venía, corrió a la chica. Oye, aguanta un poco más, los sacaré de este lugar, dijo Goku sellando el agujero del hombro con algo de calor, provocando el grito de Zatanna. Eso duele, gritaba Zatanna. Lo sé, pero si no hago nada, te morirás, dijo Goku. Pasados unos minutos, Zatanna pudo calmarse y sentarse, mirando el panorama. Nos equivocamos en venir, dijo Zatanna. Ve con Batman y no peleen, me refiero con los Parademons, dijo Goku aclarando. Haré lo posible por no pelear con Batman también, dijo Zatanna sonriendo, por cierto, te debo mucho por lo que hiciste. Goku le dio un pulgar arriba y salió hacia donde estaba Lantern y Aquaman estaban completamente heridos. Al momento de acercarse a Aquaman, unos rayos rojos le terminaron por cortar los dos brazos a Aquaman, dejando en shock a Goku. Él volteó la cabeza viendo a Darkseid, el cual lo estaba observando con una sonrisa. Veo que tenías todo preparado, dijo Goku poniéndose de pie, ya que estaba en cuclillas, al intentar ayudar a Aquaman. He escuchado lo necesario antes que tú le rompieses el ojo a Cyborg, digamos que tomé las medidas necesarias, dijo Darkseid, viendo hacia otro lado, notando como Superman estaba siendo rodeado de tantos Parademons. Maldición, esto se complica, dijo Goku. Tu ser de otra dimensión, pelearás con el gran Darkseid, dijo Darkseid con una sonrisa. Aún se ve que puedes mejorar, te recomendaría entrenar, dijo Goku. Eso es una falta de respeto, ¿estás insinuando que eres más fuerte que yo?, inquirió Darkseid con molestia. Sí, soy más fuerte que tú, dijo Goku con una sonrisa burlona. Darkseid apretó sus puños y en un instante atravesó toda su base, tomando del cuello al Saiyajin. Ya es muy fácil romperte el cuello, dijo Darkseid metiendo más presión en su agarre. Si piensas que esto basta, te equivocas. Gritó Goku poniendo sus manos en los brazos de Darkseid para usarlos de apoyo y poder darle una patada doble que lo envió por donde vino. Goku en un segundo apareció delante de Lantern, despejando a los demás Parademons. Luego de eso tomó de la ropa Hulk y lo lanzó contra el suelo, generando un impacto gigante al lado de Aquaman. Creo que me pase, cada vez me parezco más a Vegeta salvando a las personas, pensaba Goku. Hulk, tienes que ir con Clark y salir de aquí, yo los alcanzaré, llévatelo, gritó Goku recibiendo un derechazo por parte de Darkseid que lo envió al otro lado de ese planeta. Por un demonio, creo que me descolocó la columna a ese mono, dijo Lantern poniendo en una cúpula a Aquaman, generando unas vendas para parar el desangro que estaba teniendo. Con Goku. Veo que aguantas bien los golpes al igual que el kryptoniano, dijo Darkseid, dándole una patada a Goku que lo volvió a alejar. Diablos, no lo esperaba tan rápido, dijo Goku levantándose. Antes de que te mate, dime de dónde saliste, no estás en ningún dato de mis informes, no eres una raza que haya visto y no eres un humano, dijo Darkseid. Soy un Saiyajin y no provengo de ninguna tierra, soy de un lugar completamente desconocido para ti, dijo Goku.
un Saiyajin y provienes de un lugar que no conocen mis lecturas, decía Darkseid. Como sea, vamos a pelear o qué, mi cuerpo se enfría, ¿sabes? Dijo Goku calentando su cuerpo. Veo que te gusta combatir, dedujo Darkseid. Provengo de una raza guerrera, la cual siempre quiere pelear con sujetos fuertes, y tú lo eres, dijo Goku apareciendo a un costado de la cabeza de Darkseid, explotándole una esfera de ki en el oído. Darkseid, al estar desorientado, no vio venir un golpe a su estómago que lo dejó sin aire, luego recibió una patada que lo envió a volar lejos. Pero Goku no se detuvo ahí, lo siguió para ver qué haría. No eres la gran cosa, lo pude notar por tu manera de pelear, eres un fracasado, dijo Goku seriamente. ¿Qué insinúas?, exclamó Darkseid molesto. Esto terminará rápido, dijo Goku cargando un ataque de ki en la mano que cada vez se iba haciendo más grande. Te haré una última pregunta, dijo Darkseid con una sonrisa. Goku dudó en dejarlo hablar, ya había tomado conciencia en que si los dejaba hablar algo malo podría pasar por no acabarlo rápido, pero le dio el beneficio de la duda. ¿Qué?, preguntó Goku. ¿Sabes lo que hace la kriptonita roja?, dijo Darkseid con una sonrisa que descolocó a Goku. No, respondió Goku sin entender. ¿No notas que mi planeta está completamente rojo? ¿Y que alguien de tu equipo no está peleando para ti?, dijo Darkseid sonriendo. Eso terminó por confundir más a Goku. Yo sé que no puedo ganarte, pero alguien sí, dijo Darkseid parándose con las pocas fuerzas que le quedaban. Goku giró la mirada al notar un ki conocido que se acercaba a él con gran velocidad. Oh, Superman, ¿terminaste? ¿Batman necesita ayuda? Goku no terminó su frase, que terminó por recibir la visión de calor de Superman. Goku la atajó con ambas manos aunque se quemó en el momento. No me gusta la gente que habla tanto, luego de acabar contigo iré por el murciélago, dijo Superman, que aún tenía los ojos rojos. La mirada de Goku era de completa confusión, no estaba entendiendo qué pasaba con su compañero. La explicación de Darkseid no la había entendido. Te sorprendes de verme así. No querías pelear conmigo, fue el comentario hecho por Superman. Goku se concentró unos segundos, dejando su guardia baja, solamente para sentir el ki de Batman, el cual no estaba. ¿Qué pasó entonces con Batman?, preguntó Goku. Esos desgraciados lograron escapar, luego de que terminé de eliminar a los parademons que me estaban molestando, dijo Superman. Es por eso que no siento sus presencias, pensaba Goku, poniéndose en pose de pelea. El ambiente se ponía cada vez más tenso. Goku no pensaba en pelear a muerte con Clark. Y ante un impulso de ambos, el choque de sus puños retumbó esa zona en el planeta Tierra. Con Diana y los demás. No lo sé cómo vamos a hacer para volver, exclamaba Diana alterada, mirando a Flash. Pues yo no pude hacer nada, ya que tu media naranja nos empujó a todos, dijo Constantine. Aún no es oficial, dijo Diana desviando la mirada. Como sea, Satana aún sigue ahí, dijo Constantine con preocupación. Descuida, Goku estaba más cerca de ella, seguro estará bien, intentó decir Diana, pero justo en esos momentos un portal se abría delante de ellos, provocando que todos se tensen. Pero para su suerte salieron Batman, el cual cargaba a Aquaman, el cual no tenía brazos, y a Lantern, el cual estaba completamente hecho una basura. Demonios, que los agarró, dijo Flash. Esos parademons tienen todos el ADN del bicho que atacó la Tierra en su momento, estaba fuera de nuestras manos, Goku nos salvó, dijo Batman. ¿Y qué pasó con él y Clark?, preguntaba Diana con un nudo en la garganta. Batman no respondió porque no sabía. Solo sé que en ese planeta había kriptonita roja, eso lo cambió por completo a Clark, dijo Batman, manteniendo un silencio incómodo al no poder decirle nada sobre Goku a Diana. La amazona no podía articular palabras ante lo dicho. Diana, tranquila, Goku estará bien, es un guerrero, ahora nosotros tenemos que ayudar a nuestros amigos, dijo Flash poniendo una mano en el hombro de la guerrera. Claro, dijo Diana ayudando a Lantern. Constantine, necesito saber si tú sabes cómo crear un portal que nos envíe ahí, en dado caso que Goku no pueda volver, dijo Batman.
Yo puedo hacer cualquier cosa, solo dame algo de tiempo, dijo Constantine. De acuerdo, dijo Batman yéndose del lugar, junto a Diana. Apocalipsis. Un temblor en el planeta hizo caer a Darkseid al suelo. Estos dos van a hacer pedazos mi planeta, pero por lo que vi el Saiyajin no sabe pelear en el espacio, he estado notando que no quiere alejarse de la atmósfera, decía Darkseid. Señor, usted sabe a qué se debe el cambio en el pelo de ese sujeto, dijo uno de los subordinados de Darkseid. No lo sé, pero ese pelo plateado está poniendo en problemas al kryptoniano, no es capaz de encestarle un golpe, mi ejército quedó devastado así que dudo que pueda interferir y si lo hago ambos irán contra mí, dijo Darkseid. Con Goku. ¿Solo sabes esquivar? Fue la pregunta llena de rabia de Clark. Que en ese mismo instante logró agarrar de la pierna al Saiyajin y logró girar sobre su eje, para luego lanzarlo fuera del planeta, dejando en shock al Saiyajin que colocó dos dedos en su frente y teletransportándose al planeta más cercano que sintió. Clark no perdió el tiempo y en segundos aterrizó en el planeta que Goku había aparecido, lanzando un puñetazo que fue esquivado para luego recibir una patada en el rostro que envió al kryptoniano a volar. Tengo que hallar la manera de volver a la Tierra, pensaba Goku que comenzó a teletransportarse entre planetas, siendo seguido muy de cerca por el kryptoniano, que tenía una velocidad que asombraba a Goku, al poder seguirlo con tal fluidez. Pudiendo frenar en un planeta, pudo sentir que la Tierra estaba muy cerca, sentía con claridad el ki de sus amigos. Pero al intentar irse, escuchó un grito. «Deja de escapar». Fue el grito de Superman que cargaba como una bala contra el Saiyajin. Maldición, si lo esquivo será malo, viene con mucha velocidad pensaba Goku que activó su aura de ki y arremetió contra el kryptoniano para colisionar en un choque. Con Diana. Junto con lo que quedaba de la liga, estaban viendo el estado actual de Aquaman, el cual necesitaría ponerse unas prótesis para reemplazar los brazos que perdió. Y por otra parte Lantern dentro de unos 5 meses no volvería a pelear, sus heridas eran muy profundas. Lamento esto amigo, decía Flash estando a un costado de su amigo Lantern. Creo que fue leve lo mío, si no fuera por el cabeza de Palmera esta estaría igual que él, dijo Lantern mirando a Aquaman. Ya veo, dijo Flash agradeciendo al Saiyajin por enviarlos de una patada de vuelta a la Tierra. No fue nada sutil al devolvernos, pero se lo agradez, su pensamiento fue cortado al todos sentir una onda expansiva que se sintió en toda la Tierra. Chicos, tienen que ver esto, dijo Constantine mirando el cielo. Todos al salir, volvieron a sentir otra onda expansiva que los arrastraba, hasta que Constantine hizo una barrera. Por era, ¿qué está pasando? Fue lo que dijo Diana. Con Goku. Ante otro choque de golpes que retumbó todo el planeta, ambos quedaron viéndose fijamente. Clark, tienes que reaccionar, este no eres tú, exclamaba Goku, pero no había caso. Tendré que noquearlo, se dijo a sí mismo Goku, pero algo más vino a su mente. Satana fue su pensamiento, al recordar que no la trajo con él. Si quieres intentar noquearme, intenta no distraerte, dijo Superman. Usó toda su velocidad para poder darle un golpe a Goku, que lo sacó del planeta nuevamente y sin quiera darle tiempo a nada, ya estaba entrando en la atmósfera de otro planeta, en el cual lo esperaban. Chicos, creo que hay un meteorito que está entrando a la Tierra, fue lo dicho por Flash que veía una estela entrar. Pero para su sorpresa, esa estela se detuvo. Baja tú, gritó Goku esquivando la embestida de Clark, para luego darle una patada que lo envió a gran velocidad, hacia donde estaba la liga. Será mejor que se muevan, mi barrera no está a tanto nivel, dijo Constantine corriendo. Diana divisó a quien caía y fue a atraparlo. Clark, ¿estás bien? Preguntó Diana, la cual estaba situada en un cráter al haber atajado el cuerpo del kryptoniano. Diana al no ver respuesta se confundió, pero luego de unos segundos lo que recibió fue la visión de calor de Clark que la dejó lastimada al no esperarse ese ataque a quemarropa. Y para sorpresa aún más de todos, Goku aterrizaba, viendo la escena y apretando los puños. Tu pelea es contra mi Clark, dijo Goku con rabia.
A la lejanía Batman miraba lo que pasaba y pudo deducir que Clark estaba fuera de sí, por lo que de su cinturón sacó una piedra verde que comenzó a brillar como una gran esfera de energía. Fin del capítulo.